Bueno, otro de los temas de la semana, esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo organismo de la justicia argentina, que termina resolviendo sobre el fondo una cuestión que nosotros hemos discutido muchísimas veces. ¿Cuántas veces titulamos en este programa quién le pone el cascabel al gato? Cuando había un conflicto gremial que no terminaba nunca y parecía que no había límites y comenzaba de cualquier manera y no era en principio mencionado o llamado por los cuerpos oficiales. Bueno, ¿qué resuelve la Corte? La Corte resuelve que solo los sindicatos pueden llamar a paro, que es un derecho constitucional. Y esto ha generado, obviamente, una polémica. Suprema de Justicia. Solo los gremios con personería o los meramente inscriptos pueden declarar una huelga. Esto ha generado una polémica. Un ejemplo es lo sucedido recientemente con un paro declarado por los delegados de Autobuses Santa Fe, sin el aval de la comisión directiva de UTA. Otro es la lucha de Médicos Unidos sin el apoyo del Sindicato de Empleados Públicos. Bueno, y para discutir este tema, que me parece que es un tema importante, central, porque muchas veces lo hemos discutido, hemos invitado a dos abogados laboralistas destacados en nuestro medio, que son el doctor Luis Reinaudi y el doctor Jorge Sapia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Amigo, me parece que debe estar en la vereda de enfrente en esta, ¿o no? Y lo vamos a ver. Vamos a ver Luis, tu posición con respecto a esta resolución de la Corte. Voy a decir lo que pienso yo, no lo que va a decir Sapia después. Esta es una más de las aristas en las que se expresan, digo, dos concepciones, porque hay dos concepciones extremas. Entre el blanco y el negro hay muchísimos grises, ¿no? Sí. Pero sobre el modelo sindical argentino, que le da determinadas prerrogativas al sindicato más representativo, con personería gremial y demás, y que yo vengo sosteniendo desde hace mucho, en buena compañía, en el sentido de que a los sindicatos que no forman parte de esa élite se les priva de todas las facultades que hacen que un sindicato merezca llamarse tal. Si un sindicato no puede declarar huelga, no es tal. Ahora, en el caso concreto de la huelga, el tema es más específico. ¿Pueden los trabajadores ejercer el derecho de huelga o solamente la organización jurídica que los representa, que es el sindicato? Bien. Y como la Constitución no dice ni una cosa ni otra, sino que dice los gremios, y esta palabra es ambigua, es multívoca, esto es, como vos decías hace un rato, una viejísima discusión. Que por primera vez la Corte le ha puesto nombre y apellido. Ha dicho, cuando la Constitución dice gremio, hay que leer sindicatos. Yo entiendo que, por distintas razones históricas que todos conocemos, por falta de democracia sindical, por violación de la democracia sindical, por negocios entre ciertos sindicatos y el poder político, las patronales, etc. Muchas veces los sindicatos no han sido todo lo transparentemente representativos que deberían ser. Los trabajadores que tienen un derecho también legal y constitucional, que es el de afiliarse o no afiliarse a los sindicatos, porque eso dice la OIT, que es la libertad sindical, parece que tuvieran obligación de afiliarse a un sindicato y participar de su vida institucional para poder ejercer un derecho que la Constitución le da, que es la huelga. Y yo entiendo que hay veces que los trabajadores se enfrentan con situaciones que requieren una inmediata respuesta. La respuesta más clásica que tiene el movimiento obrero es la huelga, el derecho de abstenerse de trabajar. Y no podrían ejercerlo si incluso, como ha pasado en situaciones históricas en este país, recordaremos la huelga del Chocón en contra de la burocracia sindical de Coria aliada a la dictadura de Onganía, y los trabajadores del Chocón hicieron la huelga. Y tuvieron que hacerla en contra del sindicato, no solo que no la había declarado el sindicato la combatía. Los trabajadores ejercieron vigorosamente este derecho. Entonces, yo entiendo que privar a los trabajadores por no estar amparados siempre por el sindicato, condicionarles o vedarles el acceso a este derecho, que es el primero y el más esencial. La historia del movimiento obrero no sería la misma si no hubiera existido la huelga y el ejercicio de la huelga. Entonces, ahora, significa Luis, cerrarles el acceso a esto. Los excesos que se cometen en Argentina no se cometen en otros lugares del mundo. Uno ve que hay más organicidad, ¿no? Acá, digamos, a ver, y vamos con el Tano, tu respuesta es no, digamos, no está de acuerdo con lo que ha resuelto la Corte. Lo que ha resuelto la Corte. Jorge, yo recuerdo el último paro de la UTA,
a donde no fue la organización sindical. El secretario general y la mayoría de la comisión directiva estaba discutiendo paritaria nacional en Buenos Aires, mientras algunos choferes y algunos delegados resolvieron declarar un paro, digamos. Eso ahora no se podría hacer de acuerdo a lo que declaró la Corte. Claro, sí. Bueno, yo tengo el orgullo de disentir con Luis. Poder disentir con un hombre como Luis es un motivo de orgullo para mí, además de todo el afecto que le profeso. Yo creo que la Corte ha puesto las cosas en su lugar, Beto. Yo creo que la Corte ha puesto las cosas en su lugar y te voy a decir por qué. Yo tengo 3 razones para justificar el criterio de la Corte. La primera razón que tengo es que no existe un parámetro que me diga cuándo un grupo de trabajadores espontáneamente coaligados deciden hacer una huelga, cómo debe ser esa coalición espontánea de trabajadores para hacer una huelga. Se necesita un grupo de 3 trabajadores, 17, 28, 417, 523. Esto no está establecido. ¿Cuándo un grupo de trabajadores está legitimado para hacer una huelga por sí, sin el sindicato? Eso es imposible determinarlo. La segunda cosa que yo quiero señalar es que cuando se hace una huelga para obtener que un reclamo sea reconocido por la patronal. Es decir, yo reclamo tal cosa, los trabajadores reclaman tal cosa para que la patronal lo reconozca y acceda. ¿Cómo termina la huelga? Que se propone obtener satisfacción al reclamo. Cuando se sientan a la mesa de la negociación los trabajadores con la patronal y firman un acuerdo. Un grupo espontáneo de trabajadores no tiene legitimación jurídica para firmar ningún acuerdo, porque ni siquiera tiene capacidad representativa para garantizar que el acuerdo se va a cumplir. Necesita de una organización institucionalizada reconocida por el Estado. Bueno, esto ocurrió en el último de UTA también. ¿no? Claro, que es el sindicato. El sindicato es el que tiene posibilidades de firmar. Y la otra cosa, que me parece la más grave de las 3 razones que yo tengo, es que si admitimos que grupos de trabajadores, digo grupos porque un trabajador individualmente no hace la huelga, no es una huelga. Grupos de trabajadores hacen un reclamo y pactan con la patronal la satisfacción a ese reclamo. En el mismo universo de trabajadores, otro grupo hace otro reclamo y pacta otra cosa, y así sucesivamente. Vamos a tener una atomización del marco regulatorio de las relaciones de trabajo de ese universo a través de los distintos acuerdos. Y esto implica nada más ni nada menos que poner en escena un sistema de lesión al principio de no discriminación entre los trabajadores del mismo sector. Y esto me parece que es gravísimo. Entonces, en consecuencia, yo creo que esto está bien, porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta. La Corte no solamente le reconoce el derecho de hacer huelga al sindicato más representativo, que en la Argentina es el sindicato con personalidad gremial, sino los sindicatos minoritarios, que en la Argentina se llaman sindicatos simplemente inscriptos. Entonces, tenemos que todo el arco sindical puede hacer huelga, pero a través del sindicato. El sindicato convoca la huelga, dirige la huelga y termina la huelga. Esto es lo que me parece que pone una nota de ordenamiento en el funcionamiento del sistema de la huelga, que debe tener algún tipo de marco regulatorio para que esto no se convierta en una aquelarre como ha pasado, y sobre todo en Córdoba en los últimos tiempos. Bueno, con ambas exposiciones ahora se pueden interrumpir respetuosamente y vamos discutiendo. Pero a mí me parece que hay acá una contradicción entre lo último que decía Jorge y lo que decía vos, Beto, al comienzo con el ejemplo de la UTA, porque efectivamente la Corte no ha retrocedido tanto. Yo creo que esto es un retroceso, pero la Corte ha mantenido lo que dijo en los fallos ATE, AT2, ROS y demás, en el sentido de potenciar la facultad representativa del sindicato minoritario o simplemente inscripto, como dice Jorge. Y entonces el argumento de que 2 o 3 grupos distintos de trabajadores en la misma actividad pueden firmar acuerdos distintos o acordar situaciones distintas se podría dar también con este fallo de la Corte, porque la Corte permitiría que un par de sindicatos simplemente inscriptos y el sindicato con personería tuviesen ejercicio de la huelga por separado y terminar en situaciones también contradictorias. Así que
Lo mismo que con el tema de la UTA, y seamos, perdón Jorge, porque Sí. esto va para Sí, lo que dale, decía dale. Beltrán. Ahora pusimos el ejemplo de la UTA, pero los mismos argumentos con que le han pegado a la UTA y se han cansado de darle para que tenga a la UTA cada vez que deja a los ciudadanos a pie con un paro. Que para mi gusto demasiadas veces, ¿no? Está bien, pero se ha dicho siempre, salvo la última vez, que un paro resuelto por el sindicato. Solamente el último fue un paro salvaje en contra del sindicato. Y sin embargo los argumentos han sido lo mismo. A mí, en realidad lo que yo pienso, y tiene que ver con la vieja discusión de si la huelga es un hecho o un derecho, ¿no? Es que hay un trabajito reciente muy breve de Lucho Ramírez de la Asociación de Abogados Laboralistas que dice no hay huelgas legales ni ilegales, hay huelgas que se ganan y se pierden. Y esto tiene que ver con la situación de hecho. Porque la pregunta de Jorge, ¿cuándo? Si son 3, si son 5, son 1000 los trabajadores, ¿cuándo ese grupo es representativo? Esto se sabe finalmente cuando ese grupo declara la huelga se cumple y es eficaz porque los trabajadores demuestran que tienen fuerza y razones. Y en estos casos siempre termina bien. Si a un trabajador que hizo esa huelga lo despiden, estamos en estas situaciones que a mí me parece que este fallo de la Corte viene a convalidar y que me parece que implican un retroceso. Bueno, yo voy a referirme a un hecho que todos conocemos y recordamos y que a mí me refuerza en mi posición. Todos nos acordamos el 3 y 4 de diciembre de 2014, los saqueos en Córdoba. Sí. Fue una huelga que se ganó. Es decir, la policía, los empleados policiales hicieron una huelga que la ganaron porque les reconocieron el derecho que reclamaban a un aumento salarial. Después echaron a muchos, ¿no? Después echaron a Está bien, muchos. pero en ese momento, cuando terminó la huelga, la huelga fue un éxito de los huelguistas. Vamos a decir las cosas como son. No fue un acuartelamiento, fue una huelga. Pero esa huelga, no declarada por un sindicato, implicó poner a la población de Córdoba en un estado de zozobra y peligro para la vida y los bienes de la gente. Esto es un hecho incontrastable. Y afectó uno de los 3 elementos que marca la OIT y que recoge nuestra ley 25877, que señalan cuáles son los servicios esenciales en los que no puede haber un paro absoluto, tiene que haber guardias mínimas. Son los bienes afectados son la vida, la salud y la seguridad de la gente. Esa huelga policial afectó la seguridad de la gente. Y esto está marcando que había que pactar guardias mínimas en esa huelga policial para evitar que pasara lo que pasó. Eso solamente se puede hacer cuando hay un sindicato que dirige la huelga. Por eso, a partir del 3 y 4 de diciembre, yo cambié mi posición opuesta a la sindicalización de la policía y dije, hay que sindicalizarlo para tener un sindicato con el cual acordar los servicios mínimos, los servicios esenciales. Es decir, me parece que... Pero en este caso se acordaba con un abogado, ¿no? Que lo representaba, que era Ortiz Pellegrini en ese momento. ¿Recuerdan ustedes esa Sí, negociación? pero ¿quién lo eligió? Porque no había representatividad ¿Pero policial. quién lo eligió? Y un grupo de policía porque no había claro, sindicato, pero obviamente. esto no es orgánico, esto no es serio, esto no es responsable. Pero convengamos que era imposible porque estaba prohibida la sindicalización. Pero Claro. entonces digo yo, si la huelga tiene razón, Luis, cuando dices, seguramente si todos los trabajadores de la construcción Guapici, deciden hacer una huelga en contra de la conducción, y es un hecho, pero Sí, lo todo que bien, pasa, va a ser lo que exitoso, pasa- obviamente. Lo que pasa es que tenemos que darle un cierto orden, una cierta estructuración a la cosa, porque si no pasan cosas muy graves, sobre todo cuando de lo que se trata es de servicios esenciales. Cuando se trata de servicios esenciales, donde la huelga no ha sido universalmente reconocida como un hecho por el cual los trabajadores amenazan o causan un daño concreto a la patronal. Y ha sido legitimado causar un daño. Parece una paradoja, pero es así. La huelga es para causar un daño. Y entonces, cuando esto ocurre, cuando la huelga es para causar un daño, y por ahí se causa el daño, lo que hay que hacer es que ese daño
pueda ser, si se causa, sea para la patronal, que es el que está en la vereda enfrente no para el de los resto de la gente. pero no para el conjunto de la sociedad. No tenemos más tiempo, lamentablemente, pero me encantaría ver si en 30 segundos me pueden explicar esto desde el punto de vista fáctico, digamos, en los papeles, cómo se pone esto en vigencia, digamos. Lo que ocurrió con UTA, ¿podría volver a ocurrir o inmediatamente se declara la ilegalidad del paro de manera inmediata? ¿Cómo es el tema? Es decir, si no lo hace el sindicato, el Ministerio de Trabajo y la patronal pueden intimar a los trabajadores a retomar su servicio y si no lo hacen lo pueden sancionar. Eso es lo Bien, que... esto funciona así, sí. Brevemente, en Sí. este caso la Corte ha mostrado una vez más que tiene una agenda y habla de lo que tiene ganas cuando decide hacerlo. Porque el caso este en particular, que ocurrió en el Correo Argentino, es un caso en el que en la audiencia pública el abogado del Correo dijo una cosa distinta de la que resolvió la Corte. Dijo, no, lo que pasa, eso fue una asamblea, ni siquiera era un paro declarado tal, una asamblea que se prolongó 3 días, después que se habían firmado el convenio, porque estaban discutiendo otras cosas que no tenían nada que ver con el sueldo. Sí. Y al Correo se le ocurrió despedir a un trabajador y después la Corte terminó resolviendo una cosa distinta a la que se estaba planteando. Así. No, sí, eso es cierto, sí, absolutamente. Sí. Gracias, bueno, lo he hecho ambos. muchas veces, ¿no? Sí, claro. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Ha sido, me parece, gracias a muy rico el ustedes. debate, muy interesante. Muchas gracias, Luis. Gracias, Tano, también, a los dos. Miércoles, jueves y viernes. Y a la vuelta de la esquina va a estar con nosotros el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, que en estos días está por Córdoba. Ya venimos.